Estimados alumnos, reciban saludos cordiales. Iniciaremos el curso de Derecho Empresarial y Sociedades con algunas consideraciones previas que servirán como introducción para familiarizarnos con el sistema jurídico peruano. Muy bien, para comenzar, consideramos importante recordar cuáles son los objetivos que perseguiremos a lo largo de esta sesión. Nuestro objetivo general es que ustedes, los estudiantes, identifiquen los contenidos políticos esenciales de nuestro Estado, así como el marco legal aplicable a las empresas como escenario en el que desarrollan sus actividades económicas. En este sentido, iniciaremos esta sesión comprendiendo primero cuál es la estructura del Estado peruano y de la legislación peruana, con el objeto de reflexionar sobre la función económica que cumple el derecho en la economía. Precisamente, reflexionaremos sobre el régimen económico en nuestra Constitución y el rol del Estado en el mercado peruano, a través de sus organismos reguladores, tales como Indecopi, OCIPTEL, OCINER, OCITRAN, SUNAS, entre otros. Muy bien, conviene preguntarnos, ¿qué entendemos por Estado? El Estado puede ser entendido como la forma superior y más poderosa de organizar el poder dentro de una sociedad. A su vez, el poder lo definiríamos como aquella fuerza capaz de imponerse a los demás, encontrando como límite lo que le presente otro poder, equivalente o superior. Pues bien, nos repreguntamos, ¿y por qué sería necesario contar con el Estado en una sociedad? Porque, sencillamente, si éste no existiera, no habría una organización del poder y todos y cada uno de nosotros no tendría otro remedio que intentar imponerse al otro, sin ningún límite que no sea nuestra propia fuerza física. Ahora bien, entendiendo claramente la necesidad de toda sociedad de contar con la presencia del Estado, ¿cuál es la estructura orgánica del Estado peruano? En el Estado peruano actual podríamos reconocer en su estructura 5 niveles distintos. En un primer nivel reconocemos al gobierno central, en segundo nivel los gobiernos regionales, en tercer nivel los gobiernos locales, en el cuarto nivel encontramos a determinados órganos constitucionales con funciones específicas y en un quinto nivel mencionaríamos a la administración pública. Empecemos con el primer nivel, el gobierno central. Desde el punto de vista orgánico, el gobierno central está conformado por el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y el órgano judicial. En el Perú, el órgano legislativo es el Congreso de la República, cuya principal y primera función es la aprobación de las leyes. Asimismo, es el órgano que tiene a su cargo la atribución de modificar la Constitución del Estado mediante el procedimiento establecido en ella. En segundo término, encontramos al Poder Ejecutivo, encargado de dirigir y ejecutar la marcha política del país y que está compuesto a su vez por 2 niveles internos, el Presidente de la República y el Consejo de Ministros. Finalmente, encontramos al órgano judicial, que es el órgano del Estado encargado de administrar justicia en el país, aplicando las normas jurídicas a los casos concretos que se presentan a diario, con todas sus particularidades y matices. Está conformado por la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores y los juzgados. Continuamos con el segundo nivel en la estructura orgánica del Estado peruano. El artículo 43 de la Constitución, la Ley de Leyes, indica que nuestro gobierno es unitario y descentralizado. Lo unitario es por el gobierno central que mencionamos anteriormente y lo descentralizado es por el reconocimiento de los gobiernos regionales y locales. En efecto, el gobierno regional tiene como atribución general ocuparse del desarrollo económico y social de su propio ámbito territorial.
pueden dictar normas para su región, considerando que dichas normas se encuentran subordinadas a la legislación nacional. En el tercer nivel de esta estructura orgánica del Estado peruano, encontramos a los gobiernos locales, conformados por los consejos municipales provinciales y distritales. El Consejo Municipal está conformado por el alcalde y los regidores. Entre sus competencias está la planificación del desarrollo de sus territorios y la prestación de servicios públicos esenciales. En tal sentido, tiene funciones tales como regular el transporte colectivo, la circulación y el tránsito, elaborar normas sobre zonificación y urbanismo, promocionar el turismo, ocuparse del desarrollo de la cultura, recreación y actividades deportivas de los vecinos, mantener cementerios, entre otros. Originalmente, el Estado moderno lo conformaban los organismos que señalamos anteriormente: gobierno central, regional y local. Sin embargo, el desarrollo del Estado significó la necesidad de ir ampliando sus órganos. Es así que la actual Constitución de 1993 incluye organismos de rango constitucional, con funciones específicas, cuyos jefes toman decisiones en sus ámbitos de competencia sin sometimiento a órdenes superiores de ningún tipo. En este sentido, surge una suerte de otorgamiento de fracciones de poder más reducidas. A estos se les ha denominado organismos constitucionales con funciones específicas. Por ejemplo, uno de los órganos con funciones específicas es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el organismo constitucional encargado de tramitar diversos procedimientos que garantizan tanto la vigencia de los derechos constitucionales como que las normas jurídicas con rango de ley no atenten contra la Constitución. Otro caso es el Jurado Nacional de Elecciones, encargado de dirigir, ejecutar y resolver con autonomía todo lo referente a los procesos electorales. Tenemos también a la Contraloría General de la República, que vela por el manejo legal y honrado de los recursos del Estado, conforme a ley. El Banco Central de Reserva, cuyas principales funciones son regular la moneda y el crédito del sistema financiero, defender la estabilidad monetaria de la economía nacional y administrar las reservas internacionales del país. La Superintendencia de Banca y Seguros, que controla a las empresas bancarias, financieras, de seguros y los demás que operan con fondos del público, entre otros. En el nivel 5 encontramos a la administración pública, la que la conforman los funcionarios del gobierno que, organizados en distintas reparticiones, ejecutan, supervisan y evalúan las acciones propias del Estado. Podríamos decir que la más importante es la administración pública, que depende del Poder Ejecutivo, luego los funcionarios municipales y luego los demás. A manera de ejemplo, podríamos mencionar a la SUNAT, Indecopi, ONP, SUNART, etc. Ahora bien, una vez estudiada la estructura orgánica del Estado peruano, resulta muy importante reconocer las diferentes normas jurídicas que forman parte del ordenamiento jurídico peruano. Para ello, será necesario comprender la estructura de la legislación peruana, la cual resulta algo compleja, aunque similar, diríamos, a la de otros ordenamientos jurídicos. Observemos la pirámide. Contamos con una jerarquización en varios niveles de las distintas normas. Respecto a los niveles, se reconocen los siguientes. En la cúspide de la pirámide encontramos a la norma más importante del sistema jurídico, la norma de las normas, la Constitución. Esto debido fundamentalmente a tres motivos. Uno, porque la Constitución contiene lineamientos que no pueden ser contradichos por ninguna otra norma del sistema legislativo. Tiene la más alta jerarquía dentro del ordenamiento legal. Es la norma fundamental
que le da soporte a todo el sistema jurídico. 2. Porque la Constitución establece la forma cómo se organiza el Estado, cuáles son sus órganos principales, cuáles son las funciones que cumplen. Y, finalmente, 3. Porque la Constitución señala cuál es el procedimiento y cuáles los órganos del Estado con atribuciones para crear las leyes y las otras normas que conforman el sistema legislativo peruano. Nuevamente observemos la pirámide. En el segundo nivel encontramos a la ley, inmediatamente debajo de la Constitución. Le corresponde otorgarla al Congreso. En este sentido, cabe recordar que la ley tiene primacía sobre toda norma de inferior jerarquía y entra en vigencia en principio al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo que ella misma postergue más su vigencia. Junto a la ley y en similar nivel, segundo, reconocemos otras normas bajo el nombre de decreto legislativo. Como se observa, tienen el mismo nivel que una ley. Sin embargo, las emite el Poder Ejecutivo debido a que el Congreso le delegó tal facultad de crear norma de segundo nivel en forma temporal y con cargo a tener la aprobación del Congreso. Luego observamos a los decretos leyes, que son normas dadas por el Ejecutivo durante un gobierno de facto, las ordenanzas, que son normas también de nivel 2 emitidas por los gobiernos locales, y finalmente, debajo de las leyes y demás normas pertenecientes al segundo nivel, encontramos a los demás decretos y resoluciones cuyo contenido no podrá transgredir las normas del segundo ni el primer nivel, evidentemente. Muy bien, resulta importante detenernos un momento para reflexionar sobre el contenido de la Constitución de 1993. Como pueden observar resaltado, encontramos un subcapítulo referido a los derechos y libertades fundamentales de las personas. El establecimiento a nivel constitucional de los derechos fundamentales aparece como el eje de todo Estado de Derecho, pues justamente se busca la protección, garantía y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Con ello, se persigue que los mecanismos socioeconómicos se dirijan y planifiquen con vistas a lograr la realización efectiva y material de esos derechos fundamentales. Por su parte, otro de los capítulos que llaman nuestra atención y es importante mencionarlo es el correspondiente al régimen económico de la Constitución, debido a que su comprensión nos permitirá tener claro cuáles son las reglas de juego que orientan y organizan la economía en nuestro país. Como decíamos, el régimen económico plasmado en la Constitución señala las reglas de juego que organizarán la economía del Perú. Por tanto, resulta importante reflexionar sobre su contenido, pues sentará los lineamientos de la inversión en nuestro país. El régimen económico que versa en la Constitución peruana señala que la participación del Estado en la economía es reducida, cediendo el campo a la actividad privada, dando el mismo tratamiento a la inversión nacional y extranjera. Asimismo, señala que la iniciativa privada es libre y que se ejerce en una economía social de mercado, es decir, que los precios se regulan según las leyes de la oferta y la demanda. Nuestra economía de mercado debe ser social, por tanto ciertos excesos del mercado deben ser regulados para garantizar el bien común. El Estado reconoce el pluralismo económico, esto es, que pueden coexistir varios tipos de empresas simultáneamente, privadas, públicas, nacionales, extranjeras, mixtas, etc. El Estado facilita la libre competencia, situación en la que todos los productores y consumidores de productos concurren al mercado en igualdad de condiciones,
prevaleciendo la eficiencia. En este marco, las características del régimen económico de nuestra Constitución justifican la existencia de los denominados organismos reguladores, tales como Indecopi, el organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones o CIPTEL, el organismo supervisor de la inversión en energía o CINER, el organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público o CITRAN, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, entre otros, que constituyen organismos reguladores que desarrollan una función supervisora, reguladora, normativa, fiscalizadora y sancionadora frente a todo exceso que la iniciativa privada pudiera efectuar. Estimados alumnos, aquí concluimos esta clase, esperando hayan comprendido los contenidos políticos esenciales de nuestro Estado, así como el marco legal aplicable a las empresas como escenario en el cual desarrollarán sus actividades económicas. Hasta luego.